Hola, en esta clase estudiaremos el teorema y vector de Poynting. Les voy a explicar un poco de manera introductoria de qué se trata esta clase. Tal vez ustedes recuerden o sepan que en el espacio donde hay campo eléctrico existe densidad de energía eléctrica y que donde hay campo magnético también existe densidad de energía magnética. Por ejemplo, un condensador, un capacitor, cuando guarda energía en sí mismo, la pregunta que usted puede hacerse es ¿dónde está guardada esa energía? Si aceptamos que la energía tiene que estar alojada en alguna zona del espacio, en el caso del condensador, la respuesta viene dada por el volumen comprendido entre las placas. Es el campo eléctrico que está dispuesto entre las placas del condensador cuando este se carga, el que constituye el almacenamiento de energía. Energía que el condensador después puede devolver, por supuesto, cuando usted saca la carga. En el caso del inductor, cuando tiene una corriente circulando de manera permanente, también sabemos que el inductor tiene energía almacenada. Y esa energía está almacenada también en el campo magnético, ya sea que esté dentro de las espiras o encerrado por las espiras o fuera del inductor. Así que traigo a su mente este hecho. La existencia de campo eléctrico constituye la presencia de una densidad volumétrica de energía. Un volumen con campo eléctrico es un volumen con energía eléctrica y un volumen con campo magnético es un volumen con energía magnética. Así que existe una densidad de energía eléctrica cuando hay campo eléctrico. ¿Y cómo está dada esta densidad? Así. Es un medio epsilon, o mejor dicho, un medio por D, o lo que es lo mismo, epsilon partido por 2 por la norma de E al cuadrado. Las unidades de esto son joule de energía por metro cúbico. Joule por metro cúbico. Una fórmula simple de recordar. Y la densidad de energía magnética tiene una expresión semejante, es un medio de la norma de B, o si usted quiere de H primero, por la norma de B, la densidad de flujo magnético, lo que en un medio lineal y homogéneo sería así: mu medios norma de H al cuadrado. Las unidades también joule partido por metro cúbico. Entonces son densidades volumétricas de energía. Así, allí donde hay campo hay energía, ya sea magnética o eléctrica. Bueno, si eso le parece interesante, espero lo que viene ahora, porque vamos a darnos cuenta que cuando hay ondas electromagnéticas, por ejemplo, la onda está constituida por campo eléctrico y magnético. Ya vimos que en una onda plana estos van ortogonales, son ortogonales entre sí, y estos forman frentes de onda de máximos, mínimos, nulos, qué sé yo, que se van desplazando. Al hacer esto, están también transportando energía, y que este flujo de energía se puede determinar en forma precisa, simple, observando el campo eléctrico y el campo magnético. Ese vector que indica hacia dónde fluye esa energía, con qué densidad lo hace, ese vector se llama vector de Poynting. Y el teorema que relaciona ese vector con la rapidez de cambio o de flujo de energía es el teorema de Poynting. Si quiere conocerlo, espero que sí, este es el momento. La idea es la siguiente: mire, supongamos que notamos las unidades del campo eléctrico. El campo eléctrico tiene unidades de volt partido por metro. La intensidad de campo magnético tiene unidades de ampere partido por metro. Si usted multiplica esta intensidad de campo eléctrico por intensidad de campo magnético, lo que va a obtener es ampere volt partido por metro cuadrado. Ampere por volt es watts en unidades, y eso significa que el producto de E por H, de alguna forma, las unidades de ese producto tienen que corresponder a watts por metro cuadrado, algo así como una densidad de flujo de potencia. ¿Cuántos watts fluyen por
por cada metro cuadrado de superficie, de alguna superficie. Esta intuición bastante vaga nos puede motivar a hacer la siguiente pregunta: ¿de qué manera puedo combinar E y H para obtener algo que me diga hacia dónde va el flujo de campo magnético? Yo puedo hacer dos cosas con los vectores, los productos más habituales, el producto cruz y el producto punto. En el producto punto, solamente experimentando o tanteando, que es lo que tal vez estaba pensando John Henry Poynting, que es el señor cuyo apellido da nombre al teorema y que dedujo este resultado. Si yo intento hacer E.H y considero, por ejemplo, el caso de una onda plana uniforme, como E y H son ortogonales, el producto punto va a dar 0. Así que no es muy interesante o no es muy prometedor esa avenida. ¿Qué tal si pruebo el otro producto? El producto E cruz H. En el caso de una onda plana uniforme, E y H son ortogonales, así que el producto cruz es máximo, es decir, el ángulo recto es el que maximiza el producto cruz. Y lo que obtengo es un vector, el resultado es un vector, lo cual es bastante prometedor. Pero E cruz H, a partir de las ecuaciones de Maxwell, no resulta muy fácil porque no tenemos a E y H en ninguna parte de manera explícita, o tenemos sus derivadas temporales o sus derivadas espaciales. Y aquí viene entonces un salto de inspiración que tiene su belleza. Recordemos esta identidad. No son tantas las identidades de cálculo vectorial, caben en una página las más importantes, esta es una de ellas: la divergencia de un producto cruz. Si tomo la divergencia de un producto cruz, obtengo el segundo vector punto el rotor del primero menos el primero punto el rotor del segundo. ¿Por qué puede ser útil esta identidad en nuestro caso? Supongamos que F y G son respectivamente E y H. E, H. Si considero la divergencia del producto cruz, obtengo, si este es E y este es H, obtengo H, producto punto, el rotor de E. El rotor de E es la rapidez de cambio de B, con signo menos. Así que me va a quedar H punto derivada temporal de B. Muy sugerente, porque H por B tiene un significado. Y algo semejante ocurrirá acá. ¿Ya? Tiene buena cara, entonces sigamos este camino a ver a dónde nos lleva. Entonces consideremos la divergencia del producto E cruz H. Esto da, aplicando la identidad, H punto rotor de E menos E punto rotor de H. ¿Me parece? Estas no son fasores por si acaso, fíjese que tenemos derivadas temporales, evidentemente no son fasores. Yo he omitido los argumentos de los campos vectoriales por simplicidad, pero cada uno de estos campos son funciones del espacio y del tiempo. Ahora usamos ecuaciones de Maxwell y notamos que el rotor de E es menos de B en dt. Pongamos acá menos mu de H en dt. Y pongamos acá la segunda parte, E punto rotor de H. Rotor de H da J más epsilon de E en dt, si es que epsilon por supuesto es constante, la permitividad dialéctrica del medio. ¿Bien hasta acá? De acuerdo, sigamos entonces. ¿Qué se le ocurre a usted hacer ahora? Tengo aquí H, bueno, menos mu, digámoslo de esta forma, menos mu por H punto de H en dt menos epsilon E punto de E en dt, vamos a ponerlo así, la derivada parcial temporal, la rapidez de cambio, y finalmente menos E
punto J. Mirando esto, uno quisiera tal vez, forzando las cosas, tratar de conducir esto a que se parezca a algo de esta forma. Si tan solo tuviéramos h.h, fíjese, h.h es norma de h al cuadrado. Pero no tenemos h.h, tenemos h. Su derivada temporal. ¿Qué se le ocurre, sin embargo, que podemos hacer con eso para manipularlo y dejarlo tal vez de esta forma? Piénselo un segundo. ¿Y lo pensó? ¿Qué le parece esto? Menos mu medios por la derivada temporal de la norma al cuadrado de h. Vale, este término. ¿Cómo es esto? Si quiere, haga pausa y intente tomar la derivada de esto, recordando que la norma de h al cuadrado, vector, es hx al cuadrado más h sub i al cuadrado más h sub z al cuadrado. Se multiplican los componentes. Cada una de estas componentes es una función del tiempo y del espacio. Así que si usted deriva respecto del tiempo, de h vector al cuadrado, cada una de estas arroja un 2 y arroja hx, ¿sí? Más 2, por supuesto, perdón, más 2hx por la derivada temporal de hx, más 2hi por la derivada temporal de hi, y finalmente 2h sub z por la derivada temporal de h sub z. ¿Lo ven? Esa es la razón por la que lo que está aquí arriba puede escribirse como un medio de la derivada de la norma al cuadrado. Seguimos entonces. Este término, de la misma forma, puede escribirse como epsilon medios, la derivada temporal de la norma de e al cuadrado. Mismo concepto, misma álgebra, concepto, mismo truco. Y este término finalmente, ¿qué significa este término? Piensa un momento. El campo eléctrico es el gradiente, es lo que ejerce fuerza sobre la carga, ¿no es cierto? ¿No es así? Y J es la densidad volumétrica, la densidad superficial de corriente. Si tengo una zona con un campo eléctrico que apunta hacia allá, y yo pongo carga y dejo que se mueva hacia allá junto con el campo eléctrico, el campo eléctrico ejerce una fuerza y hace un trabajo sobre la carga. ¿Se da cuenta? El campo eléctrico empuja hacia allá, yo pongo la carga aquí, el campo eléctrico la empuja y la desplaza hacia allá. Y trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿sí? Fuerza es campo por carga, eso es fuerza. Así que campo por carga, por desplazamiento, es trabajo. Si tengo una cierta cantidad de carga de un volumen y la muevo con cierta velocidad, doy lugar a una densidad de corriente. Si usted lo analiza con cuidado y trabaja con las unidades o hace un dibujo, podrá llegar a la conclusión siguiente. E.J es la densidad volumétrica del trabajo que hace el campo eléctrico al mover carga. Si el campo eléctrico hace trabajo al mover carga es pues porque la carga se opone a ser movida. En un control perfecto usted sabe eso no ocurre porque la carga se mueve sin ninguna dificultad. Pero si la carga se opone a ser movida, ¿dónde cree que se va ese trabajo que hace el campo eléctrico? Podría irse en acelerar la carga, en la energía cinética de su masa, pero la masa de la carga es muy pequeña. La mayor parte o la totalidad de la energía se va en la fricción, que en el caso eléctrico corresponde a las pérdidas óhmicas. ¿Sí? Si tengo un material
y hay un campo eléctrico. Ese campo eléctrico hace que los portadores se muevan con cierta posición. Esa fricción, esos choques de las partículas a medida que van chocando con los átomos y de los electrones y van agitando las moléculas, en fin, va produciendo calor, pérdidas ómicas. Así que este término es la densidad volumétrica de las pérdidas ómicas, o la densidad volumétrica de transformación de energía eléctrica en calor. Y la vamos a dejar entonces tal cual, E.J. Podría dejarse alternativamente, si usted prefiere, de la siguiente manera. Si J es sigma veces E, esto puede escribirse como sigma norma de E al cuadrado. De cualquier modo, fíjese las unidades. E está en volt partido por metro. Esto está en amper partido por metro cuadrado. Así que el producto da volt amper partido por metro cúbico. Watts metro cúbico. Rapidez con la que quemo energía en cada metro cúbico del espacio. En cada punto. Ahora, esta fórmula no me gusta tanto como aquella esta de acá, porque esta igualdad supone que la densidad de carga se debe exclusivamente a la carga que se desplaza como efecto, como consecuencia del campo eléctrico. Pero podría haber otras situaciones. Si yo tengo un campo eléctrico y tengo un objeto cargado, y el campo eléctrico lo está empujando, y yo mantengo el objeto cargado quieto, no se cumple esa lógica, ¿se da cuenta? Campo eléctrico, carga, movimiento, no, yo freno la carga y no se la dejo moverse. Pero si ahora yo dejo mover la carga con el campo eléctrico a la velocidad que yo con mi mano determine, entonces el campo eléctrico va a hacer un trabajo sobre esta carga. Entonces hay situaciones en las que esta densidad de corriente no se debe exclusivamente al campo eléctrico, hay otras fuerzas que están jugando también un rol. Pero es para el caso simple de un campo que está en un medio homogéneo, donde las corrientes surgen como efecto de los campos, esta otra es perfectamente válida. ¿Ya? Así que vamos a poner aquí E.J. Ahora bien, tenemos esto y podemos poner aquí lo siguiente, menos la derivada temporal de mu por la norma de h al cuadrado medios más epsilon por la norma de e al cuadrado medios menos E.J. Bien, y la gracia que, bueno, ahora vamos a ver, dejamos en esta forma, se ve explícitamente que esto es, ¿qué creen ustedes? La densidad de energía volumétrica de energía electromagnética. Y esta es la rapidez de cambio de esa energía y el negativo de ella. Entonces, ¿cómo le damos sentido a esta relación y le damos sentido sobre todo a esta cantidad cuya divergencia estamos caracterizando? La siguiente forma. Considero un volumen pequeño, infinitesimal. Vamos a hacerlo grande, aunque es infinitesimal, para poder dibujar con mayor facilidad. Ahí está. Esto es la reserva de energía electromagnética almacenada dentro. Esta es su rapidez de cambio y el negativo de ella sería entonces la rapidez con que aumenta o la rapidez con que disminuye. Y acá tenemos la rapidez con que quemamos energía en calor. Entonces fíjese bien, la derivada es la rapidez de aumento y negativo es la rapidez de decremento. Es la rapidez de decremento de energía electromagnética menos la rapidez con que se quema energía en forma de calor. ¿Qué será entonces esta otra cantidad que está acá? Consideremos los tres tipos de lo siguiente. Mire, esta cantidad, que vamos a ponerla en color verde, le vamos a llamar el stock o la reserva de energía. Ahí está, la reserva de energía. ¿Okay? Y ese término es la rapidez con que disminuye. Si la energía está disminuyendo rápido, la derivada es negativa.
y el menos de ella es positivo, y si la disminuye rápido, entonces esto es muy positivo. Tengo además la rapidez con que se quema energía en calor. Vamos a ponerlo esto en rojo, ahí sin el signo. La rapidez con que se quema energía en calor. Vamos a representarlo de esta forma. ¿Sí? Entonces, supongo que en este volumen la reserva de energía está bajando rápidamente. Este término entonces verde es positivo. Y se está quemando y no se quema nada de calor. Supongamos que no hay corriente, para hacerlo más simple. Entonces, esta reserva de energía que no se está quemando en calor tiene que irse a alguna parte. Si ya no está dentro del volumen, ni tampoco se ha ido en calor, tendrá que haberse ido en forma electromagnética. Es decir, ha tenido que desplazarse, trasladarse, evacuarse del volumen. Este término entonces representaría la densidad volumétrica con que esa energía se evacúa del volumen. En particular, si la derivada es negativa, el menos de ella es positiva, quiere decir que la energía se está vaciando, entonces la energía tiene que estar emanando. Y eso es justamente lo que la divergencia representa. Cuánto emana de un cierto volumen una cierta cantidad vectorial. Entonces, si la energía está bajando rápidamente, esto es positivo y la divergencia es grande, hay una gran emanación de energía electromagnética. Es tan simple como eso, la reserva que baja es porque se fue. Pero, si la energía está bajando muy rápido y una fracción de esa energía no se está evacuando, sino que está yendo en calor, este término, entonces es solo la diferencia, es decir, lo que no se quemó en calor, de lo que bajó, lo que no se quemó en calor tuvo que irse. Y este es el sentido de esta resta con este término. Entonces, la rapidez de decremento de la energía, de la reserva de energía, menos la rapidez con que la quemo, esa diferencia es la rapidez con que emana energía, con que escapa energía electromagnética del volumen. Así es que este término que está acá se le llama P, vector de Poynting. En un lugar como tiempo se define como E en R, T, cruz H. Tiene unidades de watts partido por metro cuadrado, como habíamos anticipado, y es el vector de Poynting. ¿Qué representa? La densidad superficial, porque está en watts por metro cuadrado en el denominador, del flujo de potencia electromagnética. Así, si tengo energía electromagnética en estas cantidades almacenadas en un volumen, pueden evacuar ese volumen sin necesidad de irse a calor, permaneciendo en su forma electromagnética, simplemente irse a otro lado, desplazándose. Y este vector de cruz H, llamado Poynting, o denominado vector de Poynting, nos va a decir hacia dónde está fluyendo esa energía, con qué velocidad lo hace en realidad, que es potencia, y con cuánta densidad. Por lo tanto, si tengo el vector de Poynting en color anaranjado, Poynting representa la rapidez con que la energía emana, esto es Poynting, del volumen, y la rapidez con que emana tiene que ser acorde con la rapidez con que las reservas bajan, menos tal vez la rapidez con que la potencia se quema. Si la energía baja muy rápido y parte de esa se quema, la diferencia entonces tendrá que
escapar del volumen, y eso es lo que representa nuevamente, repito, lo que captura el vector de Poynting. Entonces, densidad superficial de flujo de corriente electromagnética, y tiene esta cantidad que parece una especie de definición artificial, tiene profundas implicancias conceptuales que veremos a continuación. Bien, aquí vamos a ilustrar el significado y las implicancias interesantísimas de lo que significa el vector de Poynting y la densidad del flujo eléctrica. También usted se ha preguntado por qué hasta ahora no la ha necesitado, pero mire lo siguiente. Considere lo siguiente: un generador de tensión continua, una pila batería de tensión B. Ahí está. El positivo, el negativo, esta diferencia potencial apunta hacia allá, y esta fuente también apunta hacia allá. Esto es un conductor perfecto en este caso. Lo hemos exagerado para poder ver lo que pasa dentro de él y en torno a él, verá por qué. Y termina en una resistencia que después conecta a tierra. Por supuesto, tierra con tierra cierran el circuito. La corriente es la tensión B partido por R, la resistencia en ohms. ¿Cómo es la corriente en este alambre? Bueno, la corriente será un flujo así. Ahí está la corriente. En realidad es una densidad de corriente, J. Y cuando tenemos una corriente así, ¿qué tipo de campo magnético aparece? Regla de la mano derecha, la corriente va con el pulgar, y entonces automáticamente el campo magnético gira con los otros dedos de la mano. Así es que el campo magnético tendrá que hacer algo así como esto. Y aparecer por acá, ¿no es cierto? Y girar. Así, y lo mismo acá. Me quedó un poco mal, déjame redibujarlo. ¿Sí? Ahora están las líneas de campo magnético que vamos a referirnos en realidad a H, lo mismo, H, ahí está en rojo, y así son anillos, ¿no?, concéntricos. ¿Cómo es el campo eléctrico? Recordará de las condiciones de frontera que el campo eléctrico de un conductor perfecto es cero. Dentro del conductor E es cero, ¿recuerda? E es cero, porque es un conductor perfecto. Pero en la superficie el campo eléctrico puede ser normal. De hecho, tiene que ser normal, porque si este conductor está en potencial elevado respecto de tierra, entonces el campo eléctrico tiene que estar emanando de forma radial desde la superficie del conductor, y tiene que ser así. Vamos a dibujarlo acá. Espero que dé el efecto que quiero obtener, y es que las líneas de campo eléctrico emanan radialmente desde el manto de este cilindro. Aquí voy a dibujar más. Aquí están hacia abajo. En azul entonces estoy representando la intensidad de campo eléctrico. El campo eléctrico debe ser perfectamente normal, porque si tuviera componente tangencial, recuerda que E tangencial es continuo, implicaría que hay E tangencial abajo. Pero abajo, dentro del conductor, E debe ser cero. Así es que E tangencial continuo implica que el E tangencial arriba es igual al E tangencial de abajo, que es cero, ambos son cero. Entonces, si hay un campo eléctrico, debe ser normal, simple. Pero mire la implicancia que nos lleva a esto. Este simple hecho de las condiciones de frontera, que pasa a combinarlo con el teorema vector de Poynting. Porque si ahora calculamos el producto cruz E plus H, y el resultado lo escribimos, lo graficamos con el color anaranjado, ¿qué obtenemos? Acá, por ejemplo, E apunta hacia arriba y H gira, sale de la pizarra, ¿cierto? Emana así. El producto cruz da hacia allá, perfectamente en el sentido longitudinal. Sin ir más lejos, apunta hacia allá, perfectamente horizontal. Este es el vector de Poynting acá. ¿Y abajo qué ocurre? Lo mismo. Aquí E baja, H entra, E, H, el vector resultante sale hacia acá. Poynting apunta hacia allá. Y lo mismo acá.
E sale de la pizarra, H baja. Entonces E, H, pulgar hacia allá. Pointing. Wow, qué interesante. El vector de pointing apunta hacia allá. La energía electromagnética está fluyendo hacia allá. ¿Tiene sentido? Bueno, filosóficamente, conceptualmente sí. Es el generador, ¿no es cierto? Esta pila, esta batería, la que estaría entregando energía a el resistor que está acá. Pero mira algo interesante. El campo eléctrico tiene campo eléctrico cero en su interior. En el fondo es como que nada ocurre en su interior. No hay energía dentro del campo eléctrico, dentro del conductor, porque la energía exige la existencia de campos. La energía está afuera, pero no solamente está afuera y fluyendo por fuera. Este flujo de potencia no es una potencia adicional a la que usted podría esperar por la ley de Ohm y por el cálculo de potencia en base a la ley de I cuadrado de R. I cuadrado de R, que es esta potencia de acá, la potencia disipada, ¿no es cierto?, que es, en el caso de corriente continua, es I cuadrado por R. Esa potencia no es aquello que entra a la resistencia, es decir, no es una diferencia de potencia. Esta potencia es exactamente igual al flujo de potencia representado por el vector de Poynting, todo el cual fluye por fuera del conductor. Por si no me entendió bien, estoy queriendo decir lo siguiente. Toda la potencia que fluye de la batería al resistor lo hace por fuera del conductor. Todo ocurre fuera del conductor. Repito esto. Todo ocurre fuera del conductor. El conductor perfecto mueve las cargas, pero en el fondo la potencia está fluyendo por fuera de él. Tan lejos como usted quiera, está fluyendo potencia. Si esto fuera un alambre de verdad, estaría fluyendo la potencia a través de mi propio cuerpo, a través de su propio cuerpo y de los objetos que me rodean. Y la consecuencia es que cuando llegamos al resistor, si usted hace las mismas líneas, se va a dar cuenta que el flujo de potencia hace lo mismo. Sigue fluyendo por fuera. Vamos a sacarlo de acá porque esto está por fuera. ¿Y qué cree usted que ocurre cuando llegamos al resistor? Créame por ahora. Las líneas hacen esto. El flujo de potencia transita por el exterior del conductor, y no solo eso. El flujo de potencia entra al resistor para ser consumido en calor, no por los terminales del resistor, por toda su superficie. Es por la superficie del resistor por la que va a entrar el vector de Poynting, transportando energía desde afuera hacia adentro para que adentro sea consumida en calor. Esto tal vez es lo más esotérico que hemos visto en nuestro curso, y esta vez de las clases más interesantes por la misma razón. Me encanta a mí explicar esto. Déjeme ayudarle a entender por qué puede estar ocurriendo esto de acá. Esto que digo yo, que la resistencia está recibiendo líneas de vector de Poynting. Supongamos que tenemos ahora la misma situación, pero con un alambre que no es un conductor perfecto. La corriente, igual que antes, fluye hacia allá. Ahí está J. El campo magnético no puede ser otro que el mismo que antes, la misma corriente, el mismo campo magnético. Bueno, la misma corriente no, porque ahora hay una cierta resistencia aquí, ¿sí? Hay una resistencia total, ¿no es cierto? Vamos a escribirla así. Ahí está, esta resistencia va a ser R', así que la corriente va a ser el voltaje partido por R más R'. Más importante eso. Pero aquí entonces hay una densidad de corriente, hay un campo magnético girando igual que antes. Vamos a dibujarlo de la misma forma entonces. Ahí está H. Como la corriente es un poco más pequeña, el campo va a ser un poco más pequeño. Pero no es eso lo que yo quiero hacerle ver. Ahí está H. Lo interesante es lo que pasa en el campo eléctrico. Porque como el conductor ya no es perfecto, ya no es cierto que su campo eléctrico sea cero adentro. En particular, si J apunta hacia allá, este J tuvo que ser movido por un campo eléctrico. Mire, la conductividad por E da J. Así es que al interior del conductor tiene que haber un campo eléctrico que apunta hacia la derecha, por la sencilla razón que hay corriente fluyendo hacia la derecha. Como E tangencial es continuo, ese campo que va a la derecha aparece también arriba en la superficie. Así que ya no tenemos solamente un campo radial,
sino que tengo un campo tangencial. Y la suma de ellos da eso. Y cuando eso ocurre, permítanme borrar acá, porque hay demasiadas líneas. ¿Qué cree usted que ocurre cuando el campo eléctrico no es radial y se empieza a inclinar un poquito hacia adelante? Hagamos el ejercicio del vector de Poynting, E cruz H. E antes iba hacia arriba, cruz H, saliendo de la pizarra apuntaba hacia allá. Pero si ahora hago E, que está inclinado, cruz H, el pulgar empieza a inclinarse hacia abajo. Poynting apunta hacia adentro, o sea, oblicuo. Y acá lo mismo, como hay un campo eléctrico hacia la derecha, algo de eso aparece afuera, ¿cierto? El campo eléctrico se inclina así, y el vector de Poynting ahora no es E cruz H, no es E cruz H, vector el pulgar hacia allá, sino que es E inclinado, cruz H, y el pulgar sale un poquito hacia arriba, y Poynting hace esto. ¿Qué está ocurriendo ahora? El conductor transporta su carga sin problemas, pero necesita que el campo eléctrico empuje esta carga. ¿Se acuerda? Fuerza por desplazamiento, trabajo. ¿Y quién pone la energía para este trabajo? El campo eléctrico y el campo electromagnético, es decir, este torrente de energía que fluía por afuera y que antes simplemente deslizaba por fuera, ahora una parte de él tiene que entrar al conductor. ¿Por qué? Porque se está quemando energía adentro. El hecho de que el conductor requiere energía para hacernos el favor de transportar la carga, requiere quemar potencia para hacer ese trabajo, implica que si esto fuera una carretera, ¿no es cierto?, parte de la carga que transporto por esta carretera debe consumirse en pagar, digamos, el peaje o el impuesto. Así que las pérdidas óhmicas del cable quedan de manifiesto porque el vector de Poynting empieza a entrar. Usted podrá decir, bueno, pero la potencia que entra podría no quemarse, podría estar invirtiéndose en aumentar las reservas de energía. Eso no puede ser porque no puede sostenerse en forma indefinida. Si esto es corriente continua y usted asume que está entrando potencia permanentemente, llegará a un punto en que los campos llegan hasta el infinito. No es razonable. Lo que está ocurriendo en realidad es que, como decía, si hay J y hay sigma, hay un campo eléctrico hacia la derecha, ciertamente que hay pérdidas. Y el stock permanece constante, no puede, en el caso estático, estacionario, digamos, un stock, una reserva constante de energía, lo que está entrando se está quemando. Y esto no es otra cosa que un resistor. ¿Se dio cuenta, no? Un alambre con resistencia es un resistor. Así que yo, este mismo modelo, trate de imaginárselo acá, y por el resistor también fluye corriente. Y tiene la misma propiedad, requiere campo eléctrico. Y automáticamente las líneas que de otro modo deslizarían por fuera, deciden entrar un poquitito para ir y pagar el costo de que esa corriente fluya. Así es que esta potencia quemada acá podría calcularse en forma alternativa. En vez de usar la fórmula I cuadrado R, usted podría integrar el flujo de potencia Poynting, definir una especie de cortina hasta el infinito en torno al alambre. Dividir todo el espacio entre donde está la batería y el espacio donde está la resistencia y observar el flujo de potencia a través de esa cortina. Si usted integra el flujo de potencia en toda esa cortina, algo que en este caso no es muy fácil de hacer, pero se puede concebir, va a encontrar exactamente esa potencia. Es decir, el teorema de Poynting nos permite calcular, caracterizar, entender el flujo de potencia eléctrica de una manera alternativa. La fórmula I cuadrado R o integral de superficie de Poynting son, como si usted quiere, las dos caras de una misma moneda. Usted puede ver el flujo de potencia en base a variables eléctricas, o si prefiere, o si conviene, en base a variables de campos electromagnéticos. Pero esta visión del vector de Poynting es muy, muy poderosa y espero que le haya gustado porque le va a permitir ver, le va a permitir una manera alternativa de determinar hacia dónde y cómo fluye la energía eléctrica de un dispositivo
a otro. Gracias y hasta luego. No.